Clínicas jurídicas. En la última clase entonces habíamos terminado de explicar las excepciones que se pueden oponer a la ejecución. Entonces, ahora lo que nos queda es seguir avanzando en este mismo sentido para terminar este ciclo del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar. Y vamos a hablar entonces de los escritos, y conjuntamente con los escritos que deberían ir haciéndose vamos a explicar un poco más el procedimiento para que les quede absolutamente claro, porque como dije en un comienzo, la justificación de esta materia en el aspecto civil radica en el hecho de que la mayoría de los juicios que se tramitan en los tribunales, en los juzgados de letras de Arica, son juicios ejecutivos de estas características. Es decir, estamos hablando acá de juicios de cobros de letra, de cheque, de pagaré, es decir, de documentos de crédito en general, que son la mayoría. Tanto es así que hay no solamente abogados que se dedican a la cobranza, sino que hay empresas que se dedican a la cobranza extrajudicial y básicamente judicial. Entre paréntesis, la cobranza extrajudicial ha venido disminuyendo drásticamente en los últimos años porque la gente ya no paga extrajudicialmente, casi siempre paga en los tribunales, aunque sea judicialmente, pero en los tribunales. A lo mejor ahí puede pagar, forzado. Bien, entonces habíamos cumplido, ¿no es cierto?, con el trámite de oposición a las excepciones. Y ese trámite, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo lo podemos sumar? Aquí vamos a hablar del escrito ahora de este trámite de oposición a las excepciones. Podemos sumarlo precisamente así. En lo principal opone excepciones. Hay algunos que le colocan en lo principal opone excepciones a la ejecución. Como les digo, no hay reglas exactas, pero hay ideas que se han ido creando con el tiempo, con la práctica. Entonces, en lo principal opone excepciones a la ejecución. Normalmente, así como ocurre en el juicio ordinario, este va a ser el primer escrito del demandado, que ahora se llama ejecutado, ¿no es cierto? Bien. Entonces, normalmente acá vamos a tener que designar patrocinio y poder. Entonces, acá, antes de la designación de poder, en el escrito va a haber que cumplir con ese trámite tan importante que es el de señalar los hechos y los medios de prueba de que intenta valerse el ejecutado. Así que el 465. Todas las excepciones deberán ponerse en un mismo escrito, expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intenta valerse para acreditarlas. Hechos y medios de prueba. Entonces, normalmente el escrito va a ser en lo principal, opone excepciones a la ejecución. Primero otro sí, señala medios de prueba, normalmente. Y así ya estamos dando cumplimiento a este artículo. Porque, ¿no es cierto?, ya al oponer excepciones estamos dando cumplimiento a señalar los hechos con los que el deudor ejecutado intenta valerse. Ahora en el otro sí estamos dando cumplimiento a esta otra exigencia, señalar
los medios de prueba. También podría señalarse en lo principal, pero la práctica no hace que nosotros les propongamos que lo hagan en un otro sí, porque queda más claro, nada más que por eso. Entonces tenemos ahí señalado también ya los medios de prueba. Puede, ¿no es cierto?, que ustedes al oponer excepciones, por ejemplo, la falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, ¿no es cierto? Ahí nosotros señalamos que podría haber ocurrido que el ejecutante no hubiera completado el impuesto que debe llevar un título de crédito, por ejemplo. Y entonces ustedes podrían querer que el tribunal, ¿no es cierto?, viera el título de nuevo. Se supone que ya lo vio, pero que lo vea de nuevo, porque usted a lo mejor el título puede que tenga puesto las estampillas de impuesto, pero a lo mejor puede que el impuesto no esté completo. Entonces ustedes a lo mejor van a necesitar que el juez vea de nuevo el título, porque a lo mejor ustedes dicen, mire, acá se está cobrando una letra de cambio por 7.800.000 y tantos pesos. Entonces, el 0,01%, que era, me recuerdo hasta la última vez que sea algo así, que debe llevar la letra, es tanto. Pero ocurre que el título no cumple con contener esa suma en estampilla, sino que contiene menos suma en estampilla. Entonces pueden ustedes pedirle al tribunal ahí que, trayendo el título a la vista, certifique, por ejemplo, que tiene tal o cual, ¿no es cierto?, número de estampilla y por tal valor. Entonces ya tendríamos, en lo principal, opone excepciones a la ejecución. En el primer otro sí señala los medios de prueba para acreditar las excepciones. En el segundo otro sí solicita se certifique trayendo a la vista el título. Solicita se certifique trayendo a la vista el título. Y en el tercer otro sí van a tener que designar abogado patrocinante. ¿Por qué? Porque resulta que para abogado patrocinante y apoderado, ¿no es cierto? Porque resulta que en el artículo 4 del mismo Código de Procedimiento Civil, título 2 de la comparecencia en juicio, se señala, artículo 4, toda persona que vea comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley. Toda persona que vea comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley. Y acá nos hace una referencia a este artículo, y nos dice, véanse los artículos 1 y 1 transitorio del decreto de ley 3621 de febrero del 81, y véanse también el artículo 398 del Código Orgánico de Tribunales, que son los casos, ¿no es cierto?, en que se refieren al patrocinio y al poder, al patrocinio y al poder, y también los casos en que se puede litigar sin abogado. Nos está diciendo, vaya a ver estas disposiciones para que esté seguro de si en este caso necesita, como se llama, obligatoriamente el patrocinio de abogado y de un mandatario judicial. Entonces, la ley sobre comparecencia en juicio aparece en el artículo 131, en la página 131 de este mismo Código de Procedimiento Civil, en la página 131, que tiene muy poquitos artículos, pero es necesario siempre tenerla en cuenta.
Porque dice esta ley 18.120 que establece normas sobre comparecencia en juicio y modifica los artículos 4 del Código de Procedimiento Civil y 523 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Qué dice? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, del escrito del ejecutado, que normalmente va a ser el primer escrito que va a presentar en el juicio. Entonces dice el artículo 1 de esta ley 18.120: la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal de la República, sea ordinario, arbitral o especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Abogado habilitado. Entonces a ustedes les van a pedir que acompañen su patente municipal, porque eso acredita que ustedes están habilitados. Los tribunales acostumbraban, no sé ahora cómo será, los tribunales acostumbraban a pedirle a uno, básicamente los juzgados de derecho, los 3 juzgados de derecho acá en Arica, y me imagino que en Santiago sería lo mismo, en otros lados, acostumbraban a pedirle a los abogados una copia de la patente, una fotocopia. Primero una fotocopia autorizada, después fotocopia. Bueno, no sé, eso ya es cosa del ministro de Fe, ¿no es cierto?, del tribunal. Entonces ustedes acreditan que son abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. Esa patente, ¿cómo la consiguen? Miren, hasta los datos que les doy por si no lo saben. La patente ustedes la consiguen yendo primero al Servicio de Impuestos Internos, donde tienen que hacer iniciación de actividades. Iniciación de actividades. Entonces, cuando ustedes ya están autorizados para iniciar actividad, ahí le dan un papelito, ¿no es cierto?, y con ese ya pueden ir a la municipalidad y sacar su primera patente y pagarla. Y entonces ya cuando usted está tramitando tiene que presentar su patente. La patente semestralmente era algo así como 50.000 pesos. No sé en cuánto estará ahora. Y esto también está directamente relacionado con estos autos acordados que empezaron a crear esta presuma, donde nos indican señalar el nombre del abogado demandante en la presuma. ¿Por qué? Porque con eso, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuestos Internos va a saber los casos que hemos presentado ante los tribunales. Bien simple. Y ahí, si quiere averiguar el del ejecutado, también lo va a poder hacer, los casos del ejecutado. Pero por lo menos la obligación de la presuma era señalar al ejecutante, porque el ejecutante y el abogado del ejecutante no tienen por qué saber cuál es la patente, cuál es el abogado que va a designar el demandado. Todavía no se sabe. Así que, así es como cumplen con esto. Deberá, artículo 1 de la ley 18.120, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Esta obligación se entenderá cumplida por el hecho de poner el abogado su firma, indicando además su nombre, apellidos y domicilio. Sin estos requisitos no podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno. Acá nos está hablando, ¿no es cierto?, del patrocinio del abogado, cómo se constituye. No nos está diciendo que esté habilitado para el ejercicio de la profesión exhibiendo su patente, pero esto está en otra ley que dice relación con el pago de impuestos. Después sigue hablando, ¿no es cierto?, hasta cuándo mantiene el patrocinio del abogado, etcétera. Y después el otro artículo importante acá es el artículo 2 que enumera algunos de los casos, ¿no es cierto?, en donde no hay necesidad de ser patrocinado por un abogado habilitado. Y en el artículo 2 de esta ley 18.120 sobre comparecencia en juicio se señala: ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en este artículo o
o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sino representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por procurador del número, por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto, quinto años de las escuelas de Derecho y las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, alguna de la universidad autorizada, o por egresado a esa misma escuela hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes. La autoridad universitaria competente certificará a petición verbal del interesado el hecho de estar vigente la matrícula o la fecha del egreso en su caso. La exhibición del certificado respectivo habilitará al interesado para su comparecencia. Ahí tienen ustedes su certificado para ser procurador, ¿no es cierto? Jus postulante. Tercero, cuarto y quinto cursando o 3 años después de egresado. Nada más. Ahí se acaba el jus postulandi para ser procurador. Y aquí se dice con qué se acredita. Después habla de que las corporaciones de asistencia judicial podrán designar como mandatario a los egresados, etcétera. Para la iniciación y secuela del juicio podrá, sin embargo, solicitar, etcétera, etcétera. Va hablando ya de materias que dicen relación con el patrocinio. Con el patrocinio. El poder está en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Si al mandatario serán conferidos todas o alguna de las facultades del artículo 7, la parte firmará con aquel los escritos que digan relación con tales facultades ante el secretario del tribunal o el jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causa en el caso de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal. Bien. Y después hay un par de normitas que son importantes de traer en cuenta, por decirlo así, porque tienen que ver con el ejercicio de su profesión de abogado en el futuro. Dice el artículo 3, que está en relación con el artículo pertinente del Código Penal, que es el 213, parece. Dice el artículo 3, el que sin ser abogado ejecutare cualquiera de los actos a que esta ley se refiere incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Es decir, está ejerciendo, ¿no es cierto?, la labor de un abogado, está ejerciendo ilegalmente la profesión de abogado. Y el artículo 3, inciso 2, dice, en la misma pena incurrirá el que, sin tener alguna de las calidades que sean el inciso 1, el artículo 2, represente a otro en un asunto contencioso o no contencioso que no sea de los expresamente aceptados por la presente ley. Es decir, se trata de cualquiera persona que represente a otro en los casos en que no estén exceptuados, o sea, cuando no se necesite, o sea, no se acredite el patrocinio del poder como corresponde. Después dice como se llama en el 4, ningún secretario o jefe de la unidad administrativa a cargo de la administración de causa de un juzgado de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal autorizará un mandato para comparecer ante el respectivo tribunal sin cerciorarse previamente de que el mandatario tiene alguna de las calidades indicadas en el inciso 1 del artículo 2 de la presente ley. Lo que le dije entonces de que las personas tienen que comparecer, ¿cómo se llama?, representadas por un abogado, salvo en los casos de excepción contemplados en este artículo o cuando la ley exija la intervención personal de la parte. Bien. Y aquí hay un artículo que también es muy importante porque es no sé si es el único, no sé. Eso lo saben los profesores de Derecho Procesal, que se refiere a los procuradores del número. Artículo 5. Los procuradores del número deberán limitarse estrictamente, dice la ley. Los procuradores del número deberán limitarse estrictamente a los términos de su mandato y no les será lícito hacer acto alguno de abogado,
salvo cuando posean este título y cumplan los requisitos legales que lo habiliten para ejercer la profesión. Claro, sí. Si el abogado sí puede realizar todos los actos de procurador del número. No obstante, los procuradores del número no podrán ejercer la profesión de abogado ante las cortes de apelaciones en que actúan. La contravención a este artículo será castigada con multa de 2 unidades tributarias mensuales y remoción en caso de reincidencia, que acordará el Pleno de la respectiva Corte de Apelaciones, la que será apelable dentro del tercer día ante el Tribunal Superior, el que resolverá de plano en cuenta, sin otra formalidad que esperar la comparecencia del recurrente. Bueno, yo no sé si en alguna ocasión a ustedes, porque esto de repente, ¿no es cierto?, lo cuento también en otros ramos, no sé si le he dicho que por lo menos mientras yo tramitaba, había un procurador del número que ejercía ilegalmente la profesión de delegado, la ejerció durante todo el tiempo que yo lo conocí, y que lo único que no hizo fue alegar en la corte, ¿no? Pero hacía defensa de juicios civiles, penales, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se le limitó el ejercicio de la profesión ilegítima de abogado a este procurador, como a los otros que hacían lo mismo en otros lugares, por los juicios orales, porque no permiten ahora que una persona que no sea abogado comparezca en estrados, es decir, en los juzgados de familia. Tiene que ser un abogado el que está sentado al lado del demandante o del demandado. En los juzgados del trabajo, lo mismo. Tiene que estar sentado un abogado al lado, como se llama, el demandante o el demandado. Y en los juzgados de garantía y en los orales penales, lo mismo. En los juicios civiles todavía se puede hacer esta maroma de que un procurador, que lo único que tiene que hacer es llevar los escritos materialmente a un tribunal para que le pongan el timbre, qué sé yo, pero no hacer la defensa a él intelectualmente, ¿me entienden? Así que tengan en cuenta este articulito el artículo 5 de esta ley 18.120 sobre comparecencia en juicio. El artículo 6 se refiere a los notarios, a los archiveros y a los conservadores y a los empleados de estos funcionarios. El artículo 7, los servicios de la administración del Estado, etcétera, etcétera, ya son normas de menor importancia. Así que ustedes tienen que cumplir cuando designen abogado, patrocinante y apoderado a través de una declaración en el escrito en que están oponiendo excepciones, en este caso, deberán cumplir con la designación de abogado, patrocinante y apoderado. ¿Cuál es lo que ocurre normalmente? Que al abogado que se designa como patrocinante también se lo designa mandatario judicial, es decir, procurador del número en el fondo. Y se cumplen con las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos, en lo principal, opone excepciones a la ejecución. Primero, otro sí, solicita se certifique trayendo, primero otro sí señala medios de prueba de las excepciones. Segundo, otro sí solicita certificado trayendo a la vista el título. Y tercero, otro sí, patrocinio y poder. Ahí tenemos la suma. Entonces, después, como todos los escritos, ¿no es cierto?, hay que cumplir con el 253 y 254. Tenemos la suma, después señalar el tribunal, SJL tanto y tanto, ¿no es cierto? Ya en la corte nos dijeron cuál era el juzgado de letra que nos tocaba, si el segundo, SJL, el segundo juzgado de letras de Arica. Ahí tenemos ya la otra. Y después ustedes, individualización de las partes, ¿no es cierto? Primero, el que está compareciendo, ¿no es cierto?, y que opone las excepciones, que es el ejecutado, y que puede hacerlo de dos maneras. La primera,
que comparezca el ejecutado mismo, que vendría a ser la norma general, como en la mayoría de los juicios civiles y penales también, comparece como se llama el ejecutado mismo, se individualiza, Juan Pérez Gutiérrez, ¿no es cierto?, profesor, domiciliado en tal parte, en juicio ejecutivo, rol tanto y tanto, auxiliar digo, caratulado Pérez Gutiérrez Juan, con Góngora Esquivel Patricio, auxiliar digo. Y después, cuando empieza a relatar los hechos, ahí señala e individualiza al ejecutado, al demandado. Al ejecutado. Bien. Y entonces, en el cuerpo del escrito ya tenemos individualizar al ejecutante, ¿no es cierto? Tenemos la suma, el tribunal, la individualización del ejecutante, y normalmente en el cuerpo de este escrito, después de que auxía digo, hay otro que le coloca auxía con respeto digo, auxía respetuosamente digo, etc. Cuando se empieza oponiendo excepciones, normalmente se dice: he sido demandado ejecutivamente por la suma de tanto y tanto, en virtud de un título ejecutivo, letra de cambio que habría sido suscrita en tanto, y ahí ustedes van individualizando la letra, por el ejecutante tanto y tanto, ¿no es cierto?, en virtud de los siguientes hechos. Es decir, ustedes son el demandado. Perdón un segundo. También, como les digo, aquí no hay fórmulas sacramentales, como ustedes son el demandado, se me había olvidado decirles que ya tenían el nombre del ejecutante, ¿no es cierto? Entonces, lo normal también es que uno, cuando pone excepciones, empiece diciendo, auxiliar digo, he sido demandado ejecutivamente por don tanto y tanto, ¿no es cierto?, en virtud de un título ejecutivo, y colocan ahí cheque, letra o pagaré generalmente, por la suma de tanto y tanto, señalándose que el título está vigente, la acción ejecutiva no está prescrita y la deuda es líquida. No obstante, opongo a la ejecución la excepción, no sé, pues hay 18 excepciones acá, ya las analizamos, ¿no es cierto? Opongo a la ejecución la excepción del número 1 del artículo tanto, o el 2, qué sé yo, ¿no? Y también la del 7, ¿no?, la falta de algunos de los requisitos, en virtud de los hechos siguientes. Y entonces ustedes ahí empiezan a narrar, al igual que como narraron cuando contestaron la demanda ordinaria, ¿no es cierto? Empiezan a narrar los hechos en que fundan su excepción, teniendo en cuenta el 465, que nos dice que todas las excepciones de la norma aparecen en un mismo escrito, y aquí es la parte interesante, expresándose con claridad y precisión los hechos, porque los medios de prueba que nos vamos a intentar valer, eso los vamos a señalar en el otro signo, ¿cierto? Los medios de prueba. Entonces, con claridad y precisión los hechos. Así que ustedes ahí tienen que ser lo más claros, precisos y completos, diría yo, posible,
en la narración de la excepción que ustedes están oponiendo. En la excepción que ustedes están oponiendo. Aquí hay 18, así que como ya la hemos analizado, repito, no las vamos a analizar de nuevo. Así que se oponen la excepción de pago de la deuda, a señalar los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a oponer las excepciones que procedan. Las excepciones que procedan. Porque no se olviden que acá siempre, en todo juicio, ustedes van a estar preocupados, diríamos, preocupados en el buen sentido de las costas, porque litigar no es gratis, y perder un juicio menos. Así es que si oponen excepciones solamente por oponerlas, las costas van a ser más altas que si no hubieran opuesto excepciones. Bien simple. Así es que ¿cómo se llama? Van a tener que ser claros y precisos en los hechos que fundamentan las excepciones. Y entonces, ustedes ahí, después que señalan clara y precisamente los hechos que fundan cada excepción, ahí mismo, después de los hechos, ustedes ahí señalan el derecho de cada excepción. Estos hechos, ¿no es cierto?, encuadran o están enmarcados, como ustedes quieran, ¿no es cierto?, en la disposición número tanto del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, que señala tal cosa, que es la excepción. Si hay alguna duda al respecto de los hechos que harían procedente la excepción correspondiente al numeral que ustedes están señalando, pueden hacer referencia a una jurisprudencia en Chile no existe, pero pueden hacer referencia a algún fallo, sobre todo si es un fallo reciente, pueden hacer referencia a algún autor, etcétera, ahí mismo. Y dejan bien completita su excepción. Lo cual es muy importante porque ustedes le están diciendo al juez, oiga magistrado, fíjese que aquí ya hay gente que se ha pronunciado en derecho sobre esto, o por el fallo que citan, o los fallos que citan, o la literatura que citan. Esto ya se analizó, le están diciendo al juez que no ocurre cuando ustedes no dicen nada y le dejan solamente al juez que decida. Es decir, cuando uno no dice nada, el juez decide por su propio mérito, ¿no? Él citará su propia jurisprudencia, él estará convencido por su propia literatura, etc. Bueno, y se oponen más de una excepción, a continuación la otra excepción, y, ¿cómo se llama?, clarito los hechos, y a propósito de los hechos, ¿no es cierto?, otra vez lo mismo, el derecho. Y si no tienen en qué apoyarse en jurisprudencia o ¿cómo se llama?, en literatura, bueno, si es tan claro, simplemente señalan la disposición, ¿no? Y ahí tienen ya individualizadas las partes, ejecutante y ejecutado, y señalados los hechos y el derecho. Entonces, en realidad, la petición no estaría faltando, ¿no es cierto?, el por tanto. Entonces, normalmente el por tanto es, por tanto, sirva su usía, ruego ausía, o ausía pido, o ausía solicito, ustedes eligen. En mérito de lo expuesto y disposiciones mencionadas, tener por interpuesta excepción o excepciones a la ejecución. A la ejecución. ¿Cómo? Acogerla o acogerlas íntegramente. Y en definitiva, negar lugar a la demanda ejecutiva en todas sus partes, con costas. Con costas. En muchas ocasiones solamente se coloca
Por tanto, sirve a su CIA tener el mérito de lo expuesto y disposiciones invocadas o disposiciones expuestas, tener por opuestas excepciones a la ejecución, admitirlas a tramitación y, en definitiva, negar lugar a la ejecución con costas. Sí, solamente se colocan y, en definitiva, negar lugar a la ejecución con costas. A mí me parecía mejor señalar y, en definitiva, negar lugar a la ejecución y rechazar la demanda ejecutiva en todas sus partes con costas. ¿Por qué? Porque la ejecución va en un cuaderno distinto, ¿no es cierto?, en el cuaderno de apremio. Es consecuencia de la acción ejecutiva, correcto. Se puede entender que basta con eso, correcto. Pero si hay algo que aprendí, entre otras cosas, es que hay que ser lo más completo posible, porque realmente hay tanta teoría sobre todo, y lo que es peor, que hay jueces que acogen de repente la posición de la otra parte. Ese es el problema. Así que mejor jugar siempre a la segura y no lamentarse porque dicen ustedes después, ¿por qué no habría puesto esa frasecita además? Así que eso ya es cosa de cada uno. Y con eso tenemos lo principal del escrito de oposición de excepciones a la ejecución, listo. El primer otro sí es señalar, ¿no es cierto?, los medios de prueba con que me intento valer para probar la excepción. Hay una fórmula que cubre señalar todos los medios de prueba para no ir señalando los medios de prueba de a uno por uno, o sea, respecto de cada una de las excepciones, etc. ¿Y cuál es esa fórmula? Sirve a su sí a tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que señala la ley para probar las excepciones opuestas a la ejecución. ¿Cómo? Es decir, dos puntos: instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito y presunción. Es decir, señalan los 6 medios de prueba que menciona el 342. Y no tienen para qué estar señalándolo de a uno por uno, este medio de prueba y este otro para la excepción una, este otro... No, ahí tienen señalados los medios de prueba para toda la excepción. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, cumplido el primer otro sí, que era señalar los medios de prueba, porque así lo exige el 465. También pueden poner, ¿no es cierto?, primer otro sí, sirve a su sí dando cumplimiento al artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, tener presente que señalo con los siguientes medios de prueba y siguen lo mismo que ya señalé. Pueden ponerle o no pueden ponerle, eso es cosa de ustedes. Segundo otro sí, el certificado. Sirva a su CIA, ruego CIA o a CIA pido, como ustedes quieran, traer a la vista el título que se encuentra archivado bajo el número tanto en la caja fuerte del tribunal, para establecer mediante certificado que constará en estos mismos autos que en el título aparece pagada la suma de tanto y tanto por concepto de impuestos, y nada más. Claro, y nada más. La suma que aparece pagada, porque eso es lo que puede certificar el secretario. El secretario certifica también hechos. Entonces, al certificarle la suma que aparece pagada en impuestos en el título, ustedes están diciendo, ¿no es cierto?, aparte en su escrito o en un escrito posterior, ¿no es cierto?, que es para que se declaren inadmisibles las excepciones, o en un escrito posterior, ustedes están diciendo que no está la suma completa por concepto de impuesto. Entonces ahí estarían diciendo que debería acogerse la excepción por falta de alguno de los requisitos, ¿no es cierto?, con que debe constar el título para que tenga fuerza ejecutiva
absolutamente, respecto a cualquier persona. Y ahí tenemos cumplido el segundo otro sí. El segundo otro sí. Y el tercer otro sí, que es el que normalmente termina los escritos principales, que es cuando se designa abogado, patrocinante y apoderado. El tercer otro sí, entonces, simplemente es: sirve a su sí a tener presente que designa abogado, patrocinante a don tanto y tanto, ¿no es cierto? Patente municipal número tanto al día, domiciliado en tal parte. Domiciliado en tal parte. ¿Quién firme esta presentación? Puede que termine ahí la designación. Pero puede que, y es la norma general, que para que sea más completo y cubra todas las posibilidades, ustedes señalen lo siguiente. El tercer otro sí, sirve a su sí a tener presente que designa abogado patrocinante a don tanto y tanto, patente municipal al día, número tanto, domiciliado en tal parte, a quien además confiero mandato judicial con las facultades de ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, coma, facultades que doy por enteramente reproducidas, coma, profesional que firme esta presentación. Punto. ¿Por qué? Porque está hablando el ejecutado, ¿no es cierto? El ejecutado. Y ahí tenemos nuestro ¿cómo se llama? Tercer otro sí. Ahora, respecto de estas facultades especiales del inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, ahí hay fallos en todas las direcciones posibles. En todas las direcciones posibles. Que me tocaron a mí en ¿cómo se llama? En los juicios, en algunas oportunidades. Porque hay jueces a los cuales no les basta que le digan confiero poder con las facultades de ambos incisos del artículo 7 que doy por expresamente reproducidas en todas sus partes. No le ha bastado al juez, no le ha bastado. Sino que hay jueces que querían que uno le escribiera ahí, y las facultades de transigir, otorgar a los jueces facultades de ¿cómo se llama? ¿Cómo dice la ley? No es administradores, es otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, no a los jueces. Entonces quieren que uno les copie todo eso. Yo creo que hay muchos fallos también que dicen que basta con la expresión esa que yo les señalo, que sean por enteramente reproducidas las facultades del artículo 7, de los dos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, eso ya es cosa de ustedes, y bueno, me imagino que con el tiempo, no sé, pasaron tantos años en los que a mí me pasaron cosas de este tipo que no sé si podrá ir progresando los fallos que hay en tan diferentes órbitas en esta materia. Y ahí tendríamos nuestro escrito de oposición a las excepciones. Ahora, estoy partiendo de la base de que los escritos lo están presentando dentro de plazo y ante el tribunal que corresponde. Ante el tribunal que corresponde. Porque si se equivocan en el plazo y lo presentan un día después, ya no sacan nada con hacer un escrito muy bien redactado en los hechos y muy bien fundado en el derecho, porque ya están fuera de plazo. Ya están fuera de plazo. Así que, y ante el tribunal que corresponda. También en esto, porque aquí pasa de todo, yo les digo, y algunas veces ustedes hasta llegan a pensar mal, llegan a pensar muchas cosas. Porque, por ejemplo, si ustedes se equivocan de tribunal, esto pasaba antes, ahora no debería pasar nunca, porque
que ahora hay que presentar el escrito con el número que tiene ese tribunal, porque si no, ese tribunal no acepta, ¿no es cierto?, ese número. Pero puede pasar que lo acepte. Puede pasar que lo acepten. Entonces, un número, ¿no es cierto?, corresponde a un tribunal, pero también corresponde a otro tribunal. Lo que varía muchas veces son las partes, ¿no es cierto?, y la materia. Pero puede haber coincidencia. En la época en que yo tramitaba, básicamente, que no es hasta hace muchos años atrás, ¿cierto?, de la computación empezó hace poco, lo empezaron a implementar con, ¿cómo se llama?, con estos autos acordados, que muchos los discuten, que son ilegales, porque se está haciendo una forma de tramitar, ¿no es cierto?, las causas, que no es la que establece la ley. Si la ley habla hasta de coser la foja, entonces no se puede hacer eso a través de un computador. Entonces es un ¿cómo se llama?, es un procedimiento creado así nomás, a la chilena, por los jueces. Así que antes uno podía ir a un tribunal a presentar el escrito y le ponían el timbre, y a lo mejor se equivocaba uno cuando presentaba el escrito y a lo mejor se equivocaba el que lo recibía también, porque tampoco estaba mirando cómo se llama esto, sino que después, cuando es de acuerdo con el orden administrativo dentro del tribunal, empiezan a ver los escritos a qué causa corresponden. Bueno, después se implementó, ¿no es cierto?, el hecho de que con ese sistema había que traer el expediente, que sí, pero a veces no estaba el expediente, porque a veces se desaparecían los expedientes, ¿no? Justo cuando estaba en el último día del plazo, el expediente no aparecía. Vamos, no está el expediente, lo vamos a buscar, y no aparecía, y ustedes tenían que presentar el escrito. Entonces, estas cosas pasan, o pasaban, ahora pasarán otras con el computador, no sé. Entonces, hubo fallos en su momento en que un abogado presentó el escrito en otro tribunal y la parte que haya presentado el escrito equivocado solicitó que se lo tuviera presentado en el tribunal, ¿cómo se llama?, que correspondía, y se accedió a su solicitud, pero como estaba fuera de plazo, la parte contraria pidió que se lo tuviera por no presentado dentro del plazo, porque llegó fuera de plazo. Bueno, se fue a la corte en esa oportunidad y la corte dijo que en ese caso procedía que se tuviera, ¿cómo se llama?, por presentado en el tribunal que correspondía, a pesar de que se había equivocado la persona y lo había presentado en otro. Pero después conocí otros casos al revés y que dijeron lo contrario. Así que por eso tienen que andar siempre como litigantes astutos, no de mala manera, pero astutos, porque pasa o pasaba, espero que pasaba cualquier cosa. Bien, entonces ahí, bueno, le podría contar 80 anécdotas, imagínense la cantidad de juicios que tuve. Bien, ahí tenemos nuestro escrito de oposición a las excepciones. Me da la luz del atardecer, así que por eso si de repente ven que me corro para el lado, es por la luz que me da el sol. Eso es el escrito que tenemos de oposición a la ejecución, escrito de oposición de excepciones. ¿Qué es lo que sigue? Aquí anoté en mi cuadernito que tengo, escrito de oposición de excepciones, después no se me había, porque hay que anotarlo, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? También viene o puede venir una situación jurídica, ¿no es cierto?, procesal, que ya les he mencionado, pero que debería también mencionarlas de nuevo, y por eso se las voy a mencionar. Puede que no se presenten excepciones a la ejecución. No se presentaron, por un montón de razones. No se presentaron excepciones a la ejecución. En la otra situación, ¿no es cierto?, le notifican el requerimiento a una persona y tiene, regla general, 4 días para oponer excepciones. Desde la fecha en que es requerido de pago. No desde que le notifican la demanda ejecutiva, que puede coincidir, pero no necesariamente. Entonces ustedes tienen que oponer excepciones dentro del plazo que señala la ley.
Pero puede que no opongan excepciones, como digo, por muchas razones. Por muchas razones. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Artículo 472, que este es el que ya me refería a él, pero igual para que me quede ordenadita la explicación. 472. Y comienza diciendo tal cual. Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio. De conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio. ¿Qué significa esto así en fácil, en simple? ¿Qué significa? Significa que al no ponerse excepciones, ¿no es cierto?, hay que el ejecutante presenta un escrito en el que solamente solicita un certificado. Se certifique, perdón. ¿Sapo? Perdón, ahí corrí la cortina y ahí quedó más. El escrito entonces en esta situación es solicita se certifique o solicita certificado, como ustedes quieran. Entonces ustedes presentan un escrito que dice solamente se certifique. SJL, individualización de las partes, auxía digo. Solicito se certifique que el ejecutado legalmente notificado no opuso excepciones a la ejecución dentro de plazo. Punto. Por tanto, ruego auxía ordenar al secretario del tribunal que certifique el hecho señalado. Punto. Nada. Entonces, el secretario, que es el ministro de Fe, va a certificar ese hecho, que no se opusieron excepciones a la ejecución dentro de plazo. Porque puede que no ponga nunca excepción a la ejecución, pero a lo mejor puede que, ¿no es cierto?, ustedes son abogados diligentes y están preocupados de que a lo mejor no pusieron excepción a la ejecución dentro de plazo y fueron a ver y constataron que efectivamente no habían presentado excepción a la ejecución. Y presentaron el escrito, si era hora para presentarlo. La verdad que ahora no tengo mucha experiencia con el sistema computacional, si los escritos se pueden presentar durante todo el día, da lo mismo presentarlo en la mañana, en la tarde o en la madrugada, no sé. Y entonces, ¿cómo se llama? El secretario tenía que certificar que no habían opuesto excepciones a la ejecución dentro de plazo. Claro, porque podía llegar después el escrito a lo mejor en que el ejecutado oponía excepciones. Así que ese es el trámite siguiente. El trámite siguiente. El caso de que no se opongan excepciones a la ejecución. Y en la práctica, ahí con el solo mandamiento, como dice la ley, con el solo mandamiento de ejecución y embargo, se va a continuar el procedimiento de apremio para perseguir la realización de los bienes embargados y el pago. ¿Sí? Básicamente va a seguir como se llama el puro cuaderno de apremio, que es lo que está diciendo en el fondo. Solamente el procedimiento de apremio. Esa es la situación. ¿Qué puede ocurrir también acá? Aquí también puede ocurrir que el ejecutante que es dirigente y ante el escrito de oposición de excepciones a la ejecución que había presentado este ejecutante, presente el escrito en que solicita se declare inadmisible la o las excepciones opuestas.
Sobre esto ya les había hablado yo también. Sobre esto ya les había hablado o les había mencionado. Y este escrito, ¿no es cierto?, derivaría de lo que dice el artículo 466, que dice: del escrito de oposición de excepciones se comunicará traslado al ejecutante dándosele copia de él para que dentro de 4 días exponga lo que juzgue oportuno. Es decir, al ejecutante le dan los mismos días que tuvo el ejecutado para poner excepciones, para decir lo que él piensa de esas excepciones. Y continúa el 466 en el inciso que sigue: vencido este plazo de 4 días, haya o no hecho observaciones el demandante, se pronunciará el tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones alegadas. Y concluye en el inciso tercero de este artículo 466: el legislador, si las estima inadmisibles, las excepciones, o si no considera necesario que se rinda prueba para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva. En caso contrario, recibirá a prueba la causa. En caso contrario, recibirá a prueba la causa. ¿Cuál es la situación o la regla general o la situación general? La situación general es que el juez, una vez que se presentan las excepciones, ¿no es cierto?, ordena recibir la causa a prueba y señala los hechos controvertidos. Eso es la regla general. No tiene tiempo el juez, el señor magistrado, para andar analizando las excepciones, etc. Eso lo verá después. Después lo verá. Y a mí no me recuerdo si me tocó un caso en que se haya declarado por el juez inadmisible una excepción de vuelta. No sé, a mí no me tocó, a lo mejor a otros le tocó. Deberían ser situaciones, ¿no es cierto?, en que el ejecutado o ha redactado muy mal las excepciones, tanto en los hechos como en el derecho, o no tienen ninguna consistencia los hechos basados en el derecho que se invoca, etcétera, para que las declaren admisibles. A mí, como les digo, no me recuerdo que me haya tocado que se haya ¿cómo se llama?, resuelto así en un juicio ejecutivo, declarar inadmisibles las excepciones. Porque el escrito de oposición de excepciones a la ejecución sería equivalente a ¿cómo se llama?, al escrito en donde en el juicio ordinario el demandado contesta la demanda. Y se supone que este escrito de contestación es tan importante como el escrito de demanda mismo, que es de la otra parte. Entonces es donde mejor deben estar redactados los hechos y el derecho. Son los escritos fundamentales. Entonces, para que un abogado, ¿no es cierto?, redacte mal los hechos o no los justifique en derecho, es difícil, no es imposible. Hay abogados tremendos a través de todas las épocas. Yo me acuerdo que cuando antes de venirme de Santiago, me acuerdo que nos había llegado a todos los que tramitábamos en materia penal una copia de una querella que habían rechazado en el tribunal, la habían declarado inadmisible, y una resolución bien denigrante, que para el abogado, algo así como atendida la desfachatez, una cosa así, atendida la desfachatez para redactar y para apreciar los hechos y el derecho, se declara inadmisible esta querella que ni siquiera se entiende por un letrado. Una cosa así, claro, porque en realidad había que leerla, un desastre. Me imagino que no habrá sido redactada por un abogado, me imagino. Bueno. Y entonces, claro, como es importante hay que ser cuidadoso. Entonces, con este escrito principalísimo, hay que ser cuidadoso. Entonces, es difícil, por esa razón, que se declaren inadmisibles las excepciones.
Y lo normal es que se reciban las excepciones a prueba. Tenemos entonces que esa sería la regla general. Y después, en relación con el procedimiento, el artículo 468 señala que cuando haya de recibirse a prueba la causa, el término para rendirla será de 10 días. Esta norma, que acorta el plazo del término probatorio de 20 días en el juicio ordinario a 10 días, va en muy directa relación con lo que dice la primera parte también del artículo siguiente, que es el artículo 469, que dice: la prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario. O sea, nos está diciendo, mire, acá es lo mismo que en el juicio ordinario, con alguna variación que otra. Perdón. Con alguna variación que otra. Ahora, en el artículo 469 se señala: la prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario, y el fallo que se dé lugar a ella expresará los puntos sobre que deba recaer. Vencido el término probatorio, quedarán los autos de la Secretaría por espacio de 6 días a disposición de las partes antes de pronunciar sentencia. Durante este plazo podrán hacerse por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera, y una vez vencido, hayanse no presentado escritos y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes para oír sentencia. Entonces, se declaran las excepciones, ¿no es cierto?, normalmente admisibles, y en la misma resolución el juez, cuando dice se declaran admisibles las excepciones, bueno, primero la fecha, ¿no es cierto?, se declaran admisibles las excepciones opuestas, y se señalan los siguientes puntos, se señalan como puntos de prueba los siguientes, 2 puntos. Y normalmente se ponen las mismas, ¿no es cierto?, los hechos en que se fundan las excepciones que se han opuesto. Dependiendo de la excepción que se haya opuesto, se adecúa, ¿no es cierto?, la relación de los hechos para ello. Y también, igual que en el juicio ordinario, ¿no es cierto?, se tramite igual que en el juicio ordinario, lo que hay que tener en cuenta es que se acorte el plazo para rendir la prueba. Se acorta el plazo para rendir la prueba. Y este plazo va a ser menor, en vez de ser de 20 días, van a ser 10 días. La prueba es la misma: instrumentos públicos, privados, testigos, confesión, impresión personal del tribunal, informe perito y presunciones. La misma. Pero tiene menos días, ¿no? Tiene menos días. Y también existe el trámite de observaciones a la prueba, igual que en el juicio ordinario. Eso lo mencionamos, ¿no es cierto?, a propósito del juicio ordinario. Las excepciones, las observaciones que el examen de la prueba merezca. Las observaciones que el examen de la prueba merezca. Así que, ¿para qué vamos a reincidir sobre lo mismo? En relación con la apelación, ¿no es cierto?, que se puede interponer en el juicio ejecutivo, rigen las normas generales, y entonces ustedes, y a ella se refiere además aquí, que era lo que estaba buscando, el artículo 475 del Código señala: si se interpone apelación de la sentencia de pago, no podrá procederse a la ejecución de esta sentencia
pendiente el recurso, sino en caso que el ejecutante caucione las resultas del mismo. Entonces, si hay apelación en una sentencia que ordena pagar una suma de dinero, no se va a poder seguir adelante a menos que se caucione por el ejecutante, ¿no es cierto?, el juicio mismo. Bien, eso es lo que podemos decir en este segundo tipo de juicios, que yo he querido traerlos a colación ahora que estamos en esta situación, porque para los efectos de colocar la segunda nota nos vamos a tener que referir a un solo trámite, que es el trámite en el que ¿cómo se llama? Vamos a explicar, ¿no es cierto?, cómo se realiza, ¿no?, para que ustedes, y vamos a tener que dar unos delitos, ¿no es cierto?, un cierto tipo de delitos para que ustedes hagan sus escritos, ¿no?, sus escritos, que es el escrito de alzamiento, ¿no es cierto?, de una medida cautelar personal de prisión preventiva. Entonces, es diferente si se trata de un delito que tiene una pena a que si es un delito que tiene otra pena, ¿no? Entonces, y delitos más o menos conocidos, en donde no hay que saber tanto en relación con el delito, salvo leerlo, y porque ustedes ya han estudiado la teoría del delito, ¿no es cierto? Entonces, por eso que he estado completando con estas clases, y buscando algún otro tipo de juicios que sean de los que más ocurren, como estos. Hay otros procedimientos especiales, hay varios otros tipos de procedimientos especiales, más allá del procedimiento ejecutivo por obligación de dar, también están los por obligaciones de hacer, etcétera, o de no hacer, pero el procedimiento casi es el mismo, con la diferencia que lo que se pretende, pues, la prestación ya no va a ser de dar, sino que va a ser de hacer o de abstenerse, de no hacer. Así que por eso es que nos seguimos con los mismos. Lo que no le hablé, pero que también puede haber en el juicio ejecutivo, por obligaciones de dar, lo que también puede haber son las tercerías, ¿no es cierto? Puede que comparezca un tercero, ¿no es cierto?, en el juicio. Por ejemplo, de repente lo que más ocurre, que de repente la cosa embargada no pertenece al ejecutado, sino que pertenece a un tercero. A lo mejor ustedes embargaron un vehículo del ejecutado, pero el vehículo no es del ejecutado, porque ¿cómo hace normalmente la parte? Permiso. ¿Cómo hace normalmente la parte para poder embargar un vehículo? Es muy fácil. Ustedes cuando van a ¿cómo se llama?, a entablar una demanda ejecutiva, lo primero que tienen que averiguar es si el ejecutado tiene bienes, para poder embargarle bienes. Porque no sacan nada con hacer todo un juicio ejecutivo, llegar al final del juicio y no tener embargado ningún bien. ¿Para qué van a tramitar el juicio? Porque el juicio significa no solo tiempo, sino que significa gasto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Entonces tienen que tener un bien o más bienes para poder embargar. Entonces, no sé, pues ahí le pregunta uno normalmente a la parte que uno representa, al ejecutante, que estamos hablando del el que va a solicitar el embargo. Le preguntan a usted, oiga, este señor, esta señora, etcétera, el que va a ser el demandado, ¿le conoce bien a usted? Y entonces a lo mejor la parte que los contrata a usted le dice, sí, es dueño de la casa que habita. Ah, bueno, ya. Entonces ahí tienen que ir ustedes al conservador, averiguar en el conservador, ¿no es cierto?, la inscripción del bien raíz, averiguarla. Y cuando la tengan, ¿no es cierto?, ahí
en el escrito de demanda ejecutiva solicitan, ¿no es cierto?, el embargo de la propiedad del ejecutado, inscrita fojas tanto, número tanto, del año tanto, del conservador de bienes raíces de Arica, en este caso, ¿no? Es decir, ustedes embarcan bienes. O en el caso de vehículos, que es lo que es más difícil que, ¿no es cierto?, que un bien, si no está, ¿no es cierto?, ahí hay una presunción legal, ¿no es cierto?, que la inscripción es la que acredita dominio. Entonces ahí es más difícil que el ejecutado diga que no es de él la cosa, ¿no?, salvo que esté en comunidad, pero eso ya es otra situación distinta. Pero en el caso de los vehículos no. ¿Ustedes qué hacen para, si saben, ¿no es cierto?, llega todos los días la persona a tal parte en su vehículo? Pero ustedes, ¿cómo prueban que ese vehículo es de esa persona? Le sacan anotan la patente y se van al registro civil de identificación. Ahí en la calle Chacabuco. Van ahí. Pagan una suma, no me acuerdo cuánto será en este momento, 3.000 pesos, una cosa así, y les van a dar el certificado. Y ese certificado constituye presunción de dominio del vehículo, a nombre de la persona cuyo nombre aparece inscrito. Constituye presunción de dominio. Entonces ahí tienen, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el nombre de la persona que se presume que es. Pero es una presunción, y es una presunción simplemente legal. Es una presunción legal de dominio. Así que podría el vehículo no pertenecer a esa persona. Lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que vende un vehículo, o a un amigo, o a un, ¿cómo se llama?, o a cualquier persona, ¿no es cierto?, y no cumple con el trámite para que se haga la transferencia. Entonces el vehículo sigue figurando a nombre de la persona anterior, mientras no se inscribe con la persona nueva. Así que ¿cómo se llama?, puede que haya una equivocación, y ahí podría interponerse una tercería de dominio, de posesión, de prelación, etc. Bien, voy a buscar otro procedimiento civil de los que también se utilizan bastante para que podamos conversar al respecto en materia civil antes de empezar a hablar de la materia penal. En todo caso, quisiera señalarles que estoy corrigiendo los trabajos de ustedes, no corrigiéndolos como corrijo una prueba, pero tomando las apreciaciones. Y para eso, ¿no es cierto?, de todos los escritos que tenemos, que son demanda prejudicial precautoria, demanda ordinaria, contesta demanda oponiendo dilatoria, contesta demanda oponiendo perentoria o alegaciones o defensa, réplica, dúplica, escrito de proponer que se reciba la causa prueba y propone los hechos controvertidos, acompaña documentos públicos y o privados, lista de testigos y minuta de pregunta, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de perito, escritos, pidiendo eso, observaciones a la prueba, solicitud para que se dicte sentencia y apelación de la sentencia definitiva. Evidentemente que lo que más rehizo son los escritos principales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el escrito de demanda ordinaria, el de contestación de la demanda ordinaria, el escrito en el que ustedes proponen recibir la causa y proponer los hechos controvertidos, el escrito, ¿no es cierto?, en que se pide dentro de las pruebas la confesión de parte, para ver si entendieron cómo se pide esa diligencia, el escrito de observación a la prueba, por ejemplo, y después el escrito de apelación de la sentencia. Es decir, hay escritos principales, porque como ustedes comprenden, es mucho más difícil corregir pruebas, sobre todo en este caso que son tantos escritos. No pude pedir, ¿no es cierto?, que me fotocopiaran en la universidad todos los escritos de ustedes, porque imagínense, son 16 escritos de cada uno, y unos más largos, otros menos largos, entonces cada uno, no sé, pues cada uno se vendrían a hacer, no sé, unas 50 páginas cada uno. Entonces 50 páginas por casi 80,
8, sí, no sé, pues son como 3 millones de páginas, bueno, no tanto, pero y además es más difícil corregir, porque uno en el papel va ahí mismo, ¿no es cierto?, tachando, que se o poniendo una frase. Así que por esa razón les doy la explicación de por qué no le he puesto la nota ya, pero va a estar puesta oportunamente y en relación con la segunda nota que vamos a poner, todo en su momento, y todos los alumnos van a tener la posibilidad de, si tuvieran algún problema, etcétera, porque como tienen tantos problemas, entonces, bueno, así que no va a ser problema de forma, sino que de ver si saben o no saben. Así que por eso es que todavía no le entregamos las notas. Bien, jóvenes, cualquier cosa no se olviden, se comunican o me mandan un correo a mí o se lo mandan a la ayudante. Hasta la próxima clase.